Empezamos el tema de la relación humana. ¿Cuál es la función de la relación humana? Aparte, claro está, de la necesidad que hay de intercambiar con las personas que nos rodean para satisfacer las necesidades a nivel físico, afectivo y mental. Además de esas necesidades conocidas, ineludibles, de la convivencia, la relación humana es un medio extraordinario de expansión y de enriquecimiento. Es un medio de autoexpresión creativa y es un medio de servicio. La relación humana habría de ser para nosotros una fuente de satisfacción constante, una fuente de bienestar, una fuente de plenitud. Y es un hecho que la relación humana se convierte en fuente de preocupaciones, de disgustos, de conflicto. Y esto nos hace hacer recapacitar para mirar qué es lo que no va en la relación humana. No basta con decir que lo que no va son los demás. Hemos de mirar si hay algo que no va en nuestro modo de vivir la relación humana. Porque si queremos cambiar algo pero esperamos que sean los demás que cambien, más vale que no esperemos. Si hay alguna posibilidad de cambiar algo, ha de ser en la medida que nosotros podamos cambiar nosotros mismos. Veamos pues por qué suele ser tan poco satisfactoria la relación humana. Yo diría que la relación humana va mal porque existen en nosotros unas actitudes erróneas, que las podríamos resumir en 6 actitudes erróneas. Estas 6 actitudes erróneas son las siguientes. En primer lugar, en la relación humana yo estoy esperando de la otra persona algo. Estoy esperando algo que me favorezca. Estoy esperando su aprobación, su aceptación, su alabanza o su admiración. Siempre espero ser bien acogido y espero que lo que yo haga o diga o que mi simple presencia esté reconocida por el otro como algo valioso. Otra actitud es que yo a veces, y esto hay unas personas más y otras menos, utilizo al otro para afirmarme activamente en el otro, sea tratando de imponer mi autoridad o mi criterio, haciendo de algún modo servir al otro para mi afirmación de mi superioridad sobre él. Quiero que los demás acepten lo que yo pienso o que hagan algo que yo considero que hay que hacer. Ya digo, hay unas personas en quien este rasgo activo es más importante que el pasivo, el esperar de los otros la aprobación, y otras personas que es al revés. Lo que predomina es el estar esperando de los otros, y en cambio raras veces tratan de hacer este papel activo de imposición, de autoridad o de superioridad intelectual. Pero ahora sí que entramos en esa tercera actitud que sí es común a todas las personas, y es que yo estoy normalmente comparando a la persona con la idea que yo me hago de cómo debería ser esta persona. Esto sí que es muy importante.
a mí me gustaría que las personas fueran de un modo, que cada persona fuera de un modo determinado, que tuviera unas cualidades, que tuviera un modo de ser. Y como yo estoy esperando esto, y veo que la persona con quien yo estoy hablando no responde a este ideal, entonces yo me estoy lamentando del modo de ser de esa persona. O sea que los defectos que yo encuentro en una persona no son defectos en sí, son defectos solo en relación con la idea que yo me hago de cómo debería ser. O sea que no vivo a la persona nunca como ella es por sí misma. En mi mente la estoy comparando con un modelo. Y esto ocurre en las personas con quien yo trato en mi vida íntima, en mi vida familiar, como las personas de relación social, profesional, etc. Tratemos de mirar prácticamente cada uno por su cuenta si esto es así. Porque no basta leer una lista de actitudes erróneas si uno no las identifica de hecho en su propia actitud diaria. Todos los defectos que encontramos en una persona, veamos si son defectos en sí de la persona o si solo son defectos en relación con un modelo que yo me hago de la persona. Si nosotros no comparáramos, si nosotros simplemente tratáramos de contactar con la persona tal como es y tratar de descubrir tal como es por ella misma, en sí misma, sin relación, sin comparación con nada ni con nadie, entonces seguramente descubriríamos una persona enteramente nueva. También es otra actitud errónea la que yo tengo al tener de las personas una idea fija. La idea que yo me he hecho al cabo de unas cuantas veces de tratar con ella, idea hecha a base de su apariencia y de su modo de actuar en un momento dado, o en varios momentos dados. Esto fija para mí unos clichés en la mente, le hago como una especie de ficha, y me quedo ya con esta ficha para siempre. Y para mí aquella persona es aquella ficha, y no otra cosa. O sea que ya estoy interpretando siempre lo que hace la persona en función de la idea previa que me he hecho de ella. Ya no trato con la persona, sino con la idea que tengo de ella. Todo esto procede en el fondo de lo que podríamos llamar otra actitud, pero que viene a resumir las que hemos dicho, y es de que en el fondo yo no me intereso para nada por la otra persona. En el fondo me intereso solo por lo que aquella persona puede aportarme a mí, por lo que puede darme o ayudarme, por lo que puede darme de afecto, por lo que puede darme de información, por lo que puede darme de oportunidad económica o prestigio o lo que sea. Y si yo no me intereso por la persona sino por sus cosas, entonces es muy difícil que yo tenga una buena relación con la persona, porque estaré constantemente evaluando el valor de la persona en virtud de las cosas que me da o que no me da. También hay otra actitud errónea y que parece correcta, y es la actitud de querer ayudar y proteger a los demás. Y esta actitud es errónea, aunque puede ser muy buena, pero suele ser errónea cuando detrás de esa actitud hay la idea de sentirse uno mayor que el otro, más bueno, más fuerte, más importante, más algo. Bien, yo diría que estas actitudes erróneas son las que envenenan nuestra relación humana. Son las que producen toda clase de conflicto, de tensión, de desconfianza, de desilusión. Yo estoy constantemente esperando cosas de las personas. Estoy mirando a la persona nunca por ella misma, sino en virtud de algo, en función de algo.
estoy interpretando a la persona en virtud de una escala de valores para mí. Nunca me esfuerzo en descubrir realmente a la persona por sí misma. Y cuando yo en una relación humana, en todas mis relaciones humanas, lo que hago prevalecer es lo que me interesa a mí de la persona, lo que puede darme en un nivel u otro, entonces no hay relación humana posible. Hay explotación, hay conflicto, hay tensión, hay utilización, hay oposición, hay la lucha de a ver quién da a quién da más por menos. Por eso, la actitud básica que nosotros tenemos en la relación humana es muy importante que la descubramos. ¿Realmente me estoy relacionando con alguien o con algo de alguien? Yo diría que la clave de estas actitudes erróneas, es decir, la clave para solucionar, para reedificar nuestra relación humana sobre una base más auténtica, se podría resumir en 2 puntos, que son muy pocos, 2. El primero es, en primer lugar, no apoyarme nunca en nadie. Aprender a tener una plena independencia interior. En segundo lugar, aprender a interesarme de veras por el otro, por sí mismo, como persona. No por sus cualidades o por sus circunstancias, por lo que me puede dar o por lo que yo le puedo dar, sino por sí misma, como persona. Tratemos de examinar esto, porque ahí está quizá el secreto de que nuestro mundo del contacto humano pase de ser una cosa peligrosa y fuente de conflictos a una cosa realmente estupenda. Decimos que el primer punto es que yo aprenda a vivir con independencia interior, que no dependa de nadie. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, quiere decir que yo no me sienta más yo por nada exterior, que yo no haga depender mi propia seguridad, realidad, confianza, bienestar interior por el hecho de que las demás personas me digan que sí, que valgo, que sí, que me admiran, que sí, que me necesitan o que no. Que yo aprenda a desarrollar una conciencia de mí basada en mi propia capacidad de ser, en mi propia capacidad de expresar, de vivir. Que yo no me esté apoyando en la opinión de los demás, en el afecto de los demás, en la ayuda de los demás. Que yo me apoye sobre mis propios pies. De tal manera que aunque los demás no reconozcan mi valor, el que yo pueda tener, o me nieguen determinadas cualidades, o me critiquen, o me dejen de lado, que yo interiormente no me sienta disminuido en nada, porque realmente no se me disminuye en nada. El que las personas me alaben o no, me valoren o no, de hecho, en mi interior no me quita ni me pone nada. Yo sigo siendo el mismo, sigo teniendo el mismo valor intrínseco. Es sólo porque yo me he acostumbrado a creer que yo soy lo que los demás dicen que soy, que estoy pendiente de su opinión y de su actitud. Es porque yo no he descubierto mi propia realidad de ser, que estoy creyendo ser cuando los demás me dicen que sí soy, y que soy en la medida que soy inteligente o bueno, o fuerte, hábil, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he de poder hacer este traslado de esa valoración de mí que depende de mi cotización exterior a una toma de conciencia directa de mi propio ser,
de mi propio yo, que es fuente de todo el dinamismo de mi personalidad, que es lo que hemos hablado en alguna sesión anterior. Y solo cuando este trabajo se hace, y se hace día tras día, momento tras momento, solo entonces es cuando uno puede estar con las demás personas sin depender de ellas en esta afirmación interior. Exteriormente, todos dependemos de todos. Exteriormente convendrá en todo momento que las demás personas tengan una buena opinión de nosotros, que yo haga determinadas cosas, que yo tenga unas obligaciones respecto a los que me rodean, que yo espere el cumplimiento de unos contratos o de unas obligaciones tácitas que la convivencia trae consigo. Pero una cosa es esta dependencia en el tejido externo de nuestra existencia y otra cosa es la dependencia interior de creerme o sentirme yo feliz o desgraciado, yo real o no real, yo positivo o negativo, según el modo de conducirse de los demás. Esta distinción es muy importante. Interiormente he de ser y estar independiente. Exteriormente yo estoy vinculado con todas las personas. Y es sólo sobre esta base de solidez, independencia interior, que puede estructurarse una auténtica relación productiva, constructiva, humana, con los demás. Hay una noción completamente equivocada cuando se dice que yo me hago yo y me siento yo en la medida que los demás me comunican cosas o que yo comunico a los demás. La realidad interna como sujeto hay que descubrirla directamente en sí mismo y se descubre más por el dar que por el recibir. Es cuando yo estoy activo en relación con el mundo, cuando yo estoy en una actitud centrífuga y radiante, que yo tomo una conciencia más directa de mi foco de energía interior, más que cuando estoy recibiendo. También se puede hacer al recibir, pero generalmente al recibir estoy tan pendiente de la cosa que recibo que no vivo en profundidad el acto en sí de recibir, que es lo que me daría conciencia de sujeto. Por lo tanto, hay que conseguir esta fuerza interior, por la cual yo interiormente no espero nada de nadie. No porque esté desengañado, desanimado, desilusionado, no, en absoluto, porque sé que nadie puede añadirme ni un poquito a la realidad que yo tengo, que yo soy. Ni nadie puede quitarme ni un poquito a la realidad que yo soy. Pero esto yo solo lo descubro cuando descubro lo que soy, cuando tomo conciencia directa, más directa, de lo que yo soy intrínsecamente yo, cuando yo vivo mi realidad, mi ser, en mi propia experiencia diaria. Cuando no dependo de nadie, es cuando puedo empezar a amar a alguien, a amar de veras. Porque cuando estoy dependiendo de alguien y amo a los que me van a favor, a los que me ayudan, a los que me dan algo de lo que necesito, ese amor es muy poco amor. Ese amor es una versión infantil del amor, es el amor del niño pequeño que se condiciona afectivamente hacia la persona que satisface sus necesidades. El niño pequeño vive unas necesidades pequeñas, nosotros adultos vivimos unas necesidades mayores, pero el procedimiento es el mismo. Si solo amamos a las personas que son amables para mí. Es solo cuando yo no dependo de nadie que yo entonces puedo amar, porque amar es dar, amar es esa exteriorización de mí mismo hacia la otra persona gratuita, sin que dependa de nada, sin que esté condicionada a nada. Cuando yo estoy deseando que la otra persona viva su propia realidad, alcance su propio bien, su propio bienestar, su propia plenitud, gratuitamente.
es esta buena voluntad hacia el otro. Esto es amor. Cuando a mí eso ni me quita ni me pone nada. El segundo requisito, decíamos, es que uno se interese de veras por el otro, por sí mismo. Interesarse de veras por el otro, ya está dicho cuando hablábamos de lo negativo, quiere decir que yo me dé cuenta que el otro es alguien que es un ser, alguien que está viviendo una vida, alguien que está teniendo un mundo interior de conciencia, de sentimientos, de voluntad, de deseos, de aspiraciones. Alguien que está viviendo exactamente como estoy viviendo yo, que tiene dentro los mismos valores que yo veo o intuyo en mí. Alguien que por lo menos es tan importante como yo. Que yo pueda interesarme por ese alguien viviente, por ese alguien rico que está dentro del otro. Que yo trate de penetrar en ese modo de ser, de sentir, de vivir, de desear, de temer del otro. Porque al penetrar en ese modo de desear y vivir del otro, estoy descubriendo un valor genuino, auténtico, el mismo valor que yo vivo como valor en mí. Cuando yo soy capaz de interesarme por el otro por sí mismo, sin juzgarlo, sin compararlo, sin relacionarlo en más o en menos con mi propia escala de valores, cuando yo soy capaz de vivir al otro simplemente tal como es, entonces en mí se produce, por un lado, una renovación de mi propia conciencia de ser. Se produce una expansión en cuanto a modos de ser. Se produce una activación en mi capacidad de expresarme yo en relación con un modo nuevo de ser. O sea que se produce en mí un auténtico descubrimiento, una auténtica expansión interior. Y esto solamente por el hecho de descubrir un modo viviente de ser en el otro. Además de esta expansión, de esta afirmación y renovación de conciencia de ser que se produce en mí, es cuando yo me intereso por el otro y empiezo a percibir los modos de ser del otro, cuando yo estoy en condiciones óptimas para comunicar con el otro. Porque puedo hablar su lenguaje, porque puedo adaptarme a su modo de sentir, a su modo de pensar, sin defender ninguna posición mía, sin querer influirle tendenciosamente de ninguna manera. Es simplemente una compenetración, es una participación interior. Cuando yo no estoy buscando nada del otro, cuando no estoy en el fondo queriéndome aprovechar o utilizar al otro, cosa rarísima, entonces el otro se siente que no está amenazado, se siente seguro, libre, tranquilo. Y al sentirse libre y tranquilo, entonces es capaz de abrirse un poco más. Es capaz de ser un poco más sincero. Es capaz de entregarse un poco más. Y esta es la mejor ayuda que podemos dar a una persona. La ayuda a una persona no puede consistir en darle solo consejos, solo normas, solo opiniones o ninguna cosa. No en darle productos, sino
en estimular a aquella persona para que sea más ella misma y se exprese más tal como es, que exprese su verdadera naturaleza. Esto de paso sería una buena consigna a recordar para todos aquellos que quieren ayudar a otros, sean padres que quieren ayudar a sus hijos, sean superiores que quieren ayudar a sus empleados, en fin, para todo el mundo, que el modo de ayudar a los demás no consiste en decirles lo que han de hacer, sino en tener una actitud tal que el otro se sienta estimulado a ser más él mismo, que el otro se sienta estimulado a expresarse con más libertad, a poder dar salida a sus capacidades naturales, a poder ejercitar su propio talento, su libertad, su posibilidad de equivocarse. Y cada vez que le queremos ahorrar a una persona esta posibilidad de equivocarse, que nosotros queremos para su bien sustituir su propia capacidad de elección, de tanteo, de búsqueda, le estamos haciendo un mal y no un bien a aquella persona. Porque el descubrimiento de sí mismo en todas sus facetas es algo intransferible, es algo insustituible, es algo que cada cual ha de vivirlo de primera mano por sí mismo. El problema de los que educan está que viven identificados con las personas que están a su cargo y les parece que cuando el que está a su cargo sufre, ellos se sienten que sufren por este proceso de identificación. Y quieren evitar todo riesgo, toda inseguridad a los que están a su cargo. Y con esto solamente les incapacitan para que puedan aprender a discernir, a reaccionar y a ser fuertes ante las cosas desagradables. Vivir centrado en la propia realidad de ser, vivir abierto e interesado al otro, pero sin ningún deseo de utilización en bien ni en mal, en activo o en pasivo. Esta es la clave para poder ser útil al otro. Esto es lo que le estimulará al otro a ser más él mismo, a vivir su propia vida. Si el otro necesita información, podemos dársela. Pero lo que no podemos es sustituir su búsqueda de la verdad, de cada verdad, su valoración y su decisión. Bien, esto si lo miramos con un poquitín de exigencia, veremos qué es lo que estamos haciendo con mucha frecuencia, precisamente respecto a las personas a quienes más amamos. Porque nosotros no nos sentimos independientes interiormente. Y al no sentirnos independientes interiormente, estamos tan dependientes de los demás que nos parece que si los demás van mal, parece que van mal, yo me siento ir mal. Y si los demás parece que van bien, yo me siento ir bien. Y esa noción de mal y bien también depende de mi noción de mal y bien. Estamos en la vida para llegar a ser nosotros mismos, para crecer y desarrollar nuestra conciencia. Estamos aquí para llegar a esa plenitud, y esa plenitud solamente se puede alcanzar viviendo nuestra propia vida, nuestras capacidades, de un modo pleno. Y nunca nadie puede vivir algo si le es vivido por otra persona. Nosotros tendríamos que ser personas que estimularan a los demás su propia capacidad de ser y de hacer, que sugirieran, que dieran información, pero que nunca impusieran, que nunca sustituyeran
la capacidad de acción y de elección de los demás. Esto, claro está, tiene unos límites. Cuando el niño es muy pequeño, los mayores tienen que sustituir en parte o totalmente esa falta de discriminación y de conocimiento del niño pequeño, pero a medida que el niño va creciendo tendrían que ir retirando esa tutela, esa sustitución, para que el niño adquiriera su propia capacidad en todo. Cuando yo hablo con una persona, se supone que hablo con el deseo de que aquella persona me entienda. Y si yo quiero hablar con una persona con el deseo de que me entienda, he de partir del modo de ser y de pensar de aquella persona. Una persona solo puede entenderme en la medida que puede enlazar lo que ya conoce con algo nuevo. Si lo que se le dice es algo totalmente extraño a lo que conoce, aquella persona no podrá entenderme porque no podrá relacionarlo con lo ya conocido. Por lo tanto, si yo quiero que una persona me entienda, he de tratar primero de entender a la persona. Y solo manteniendo por un lado eso que entiendo de la persona, su modo de ser, de pensar, de sentir, y por otro lado manteniendo lo que yo quiero decir, solo manteniendo estas dos cosas a la vez, podré yo establecer el puente, el nexo, el modo de expresión correcto para que aquella persona me entienda. No basta con que una cosa sea verdad muy clara para mí, para que esto lo entiendan los demás. Hay que darlo justo en la dosis y en la medida, en el lenguaje, en la forma en que la otra persona puede entenderlo. Cuando nos expresamos hemos de mirar hasta qué punto nosotros estamos intentando adaptarnos al otro en el modo de hablar, o hasta qué punto estamos exigiendo que el otro se adapte a nosotros. Lo veremos muy claramente. Si al hablar los demás nos entienden con facilidad, es que nosotros conseguimos esta adaptación en el modo de ser del otro. Si los demás nos entienden con dificultad o no nos entienden, no digamos que son los demás tontos, digamos que nosotros no sabemos adaptarnos a su modo de ser. Siempre de dos personas que hablan, la más inteligente es la que se adapta primero al modo de ser del otro. En la relación humana no hemos de perder de vista en ningún momento a la persona con quien estamos hablando. En la medida que yo me sienta junto con la persona como persona, que yo me dé cuenta que estamos compartiendo algo común, un deseo de crecer, de expansionar, de descubrir cosas, de ser más nosotros mismos, una necesidad profunda de afirmación. En la medida que yo viva mi propia conciencia profunda de mí y que al mismo tiempo me dé cuenta que la otra persona es esto mismo, en esta misma medida la forma de hablar será más adecuada, será más eficaz, más fácilmente comprensible y aceptable por la otra persona. Cuando nosotros queremos decir algo a alguien, generalmente estamos tan preocupados por la cosa que queremos decirle que nos olvidamos de la persona. Nos crispamos sobre la cosa y olvidamos a la persona como persona. Por esto yo he de mantener en mi interior este calor, esta conciencia de sintonía, de contacto con alguien viviente. Y en la medida que pueda mantener esto al mismo tiempo que estoy hablando, esto dará un calor y una adecuación a mi expresión
que llegará fácilmente al otro. Cada persona, al hablar, tiene razón. Y tiene razón, aunque nosotros a veces creamos que lo que dice aquella persona es un verdadero disparate. Aquella cosa es disparate solo desde un punto de vista. Pero, sin embargo, aquella misma cosa está justificada y es correcta desde otro punto de vista. Hasta que yo no pueda situarme a la vez en el punto de vista de él y en el punto de vista mío, yo no podré intentar llegar a algo armónico. Hemos de aprender a descubrir que las personas, cuando hablan, generalmente no quieren decir lo que dicen. Lo que la persona dice es solo una minúscula parte de lo que quiere decir. La persona, cuando habla, no solamente está comunicando una idea, sino que se está comunicando ella, toda ella, con todo su modo de ser y estar. Por lo tanto, está comunicando sus problemas, sus necesidades, sus miedos. Y la frase o la idea que dice o defiende es solo un símbolo de algo mucho más rico. Y cuando nosotros nos contentamos en recoger sus palabras y contestar al sentido intelectual de sus palabras, no nos extrañemos de que la otra persona no se sienta contestada, porque realmente no hemos contestado a la persona, hemos contestado solo a una frase, a una idea. Por esto, contestar a una persona requiere que yo esté atento a la persona, que no separe nunca las palabras de la persona que las está pronunciando, y que me dé cuenta que aquella palabra, detrás de ella hay algo que yo he de tratar de intuir. Hay una intención, hay una necesidad, hay una demanda, y yo he de poder ver esta palabra en función de la demanda o necesidad interior que hay. Entonces descubriré el verdadero significado de la palabra, la verdadera intencionalidad. Y solo contestando a la intencionalidad, la persona se sentirá contestada. Al fin y al cabo, esto no es ningún misterio. Si nosotros nos tomáramos la molestia de examinarnos mientras estamos hablando, esto lo descubriríamos a cada momento. Porque en cada momento yo estoy diciendo algo, pero estoy diciendo algo queriendo expresar muchas más cosas de las que digo realmente. Porque aquel algo es el resultado de un modo de pensar, pero también de un modo de desear, de un modo de vivir. Tiene toda una dinámica detrás. Y la verdadera perspectiva de aquellas palabras que digo está en toda esa dinámica que hay detrás. Y hasta que yo no sea capaz de sintonizar esta dinámica que hay detrás, yo no contestaré a la persona. En general, las personas buscan su propia seguridad, su propia tranquilidad, su propia afirmación. Y esto es una demanda constante que hay, consciente o inconsciente. Yo he de darme cuenta en qué medida estoy realmente respondiendo a esta demanda. Porque si yo no respondo a esta demanda, no me he de extrañar que las personas se alejen y me consideren extraño. El mal está en que aquella persona espera su afirmación, pero si yo también estoy esperando mi afirmación, entonces hay un choque de demandas de afirmaciones. Es solo si yo no estoy esperando mi afirmación que yo puedo ayudar a esa demanda del otro sin esfuerzo. Como ven, todo esto son cosas que se van derivando de esos principios simples que hemos dicho.
mantener una auténtica independencia interior, lo cual quiere decir trabajar de veras, en serio, esta conciencia clara de mí mismo en mi vida diaria, y interesarse de veras por el otro como otro, en sí mismo, no por sus cosas, no por sus cualidades, no comparándolo con nada ni con nadie, por sí mismo, tal como es, como si cada encuentro fuera una aventura, fuera un descubrimiento constante. Bueno, por hoy dejémoslo aquí.